Bueno, muchas gracias, querida Cristina, y voy a tratar de, bueno, de llevar a cabo esta charla del modo más dinámico posible. En realidad la he titulado Los cuerpos heridos, las epidemias en la historia. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me perfecto. escuchan, Cristina? Perfecto, bueno. Sí, Las epidemias en la historia y hago, como dijo la presidenta, una especial referencia a la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Bueno, infecciones y enfermedades que en determinadas coyunturas se convertían en terribles epidemias, azotaron siempre la historia de la humanidad y afectaron la construcción social colectiva del mundo. La peste era considerada el caos, la anarquía, el desconcierto, el desorden. Una idea recurrente en estos tiempos de zozobra medieval fue la de considerar a la enfermedad como un pecado, donde la putrefacción de la carne expresaba la propia podredumbre del alma que impactaba con ferocidad en el cuerpo del pecador. Era menester entonces acudir a la salvación del alma para luego atender el padecimiento corporal. Y en este sentido, la labor del sacerdote precedía a la del médico. Pero la enfermedad también podía originarse por la temida presencia del diablo. Embrujamientos, hechicerías y maleficios enfrentaban al hombre herido en su salud y lo sanía con el diablo. Satanás solo podía ser combatido eficazmente por la oración, la piedad y el arrepentimiento de los pecados cometidos. Enfrentados al cotidiano terror de males desconocidos, se busca el remedio de lo sobrenatural para restablecer el ansiado equilibrio de los cuatro humores, aquella vieja teoría concebida por Hipócrates y desarrollada más tarde por Galeno, que insistía en la indispensable armonía de los cuatro humores, la bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, que se relacionaban estrechamente con los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. El equilibrio es lo que aseguraba la salud. Reliquias de santos, imágenes religiosas, agua bendecida, rezos, letanías, imprecaciones al cielo, procesiones y peregrinaciones, flagelaciones, cilicios, privaciones y castigos físicos públicos o privados eran ofrecidos en una atormentada epifanía donde el martirio de los cuerpos procuraba desesperadamente la ansiada salvación de las almas. Los relatos de la peste revelan el profundo sufrimiento psíquico y físico que abrumaba a quien transitaba la siniestra adversidad de la catástrofe. Un texto muy singular en este sentido es el que escribe en 1630 Fray Benedetto 50, anotando el horror de lo que era una peste. En un mundo atravesado por una fuerte religiosidad, las prácticas médicas se tienen a su vez de un enérgico trasfondo proveniente de devociones piadosas e incluso de la magia. En las experticias de la medicina popular se mezclaban remedios caseros ejercitados por generaciones al calor de la lumbre del hogar con el concurso de plantas medicinales y terapias mágico-religiosas que acudían a ritos y conjuros. Además de los clásicos textos del Corpus Hippocraticum y sus numerosas reelaboraciones que circulaban en los ambientes académicos, aparecen textos destinados al común, al resto de la gente, que albergan indicaciones y observaciones médicas para cuidar la salud, proteger la buena fortuna y atraer siempre las esquivas riquezas y amor, muchos de ellos atravesados con arruntos y amonestaciones alumbradas por un potente pensamiento mágico. Como alguien ha dicho, no faltan en las librerías del siglo de oro los tesoros que escardar. Entre ellos sobresale, con una titulación que replica la extravagancia de una verdadera paradoja,
el tesoro de los pobres por el cual todas las enfermedades que puede ser en cuerpos de los hombres y de las mujeres, puede haber remedio de salud. Esta obra se reedita en el siglo XVII como libro de medicina llamado Tesoro de los Pobres, compuesto por el maestro Julián, que lo recopiló de diversos autores. Etcétera, etcétera, cuyo mismo prólogo amonestaba a los lectores a buscar la cura de sus dolencias en las páginas de este libro, desechando la tutela de los galenos. El libro de San Cipriano, un grimonio bastante conocido en el mundo de habla hispana y portuguesa, también llamado Gran Libro de San Cipriano, Libro Magno de San Cipriano, o simplemente el Ciprianillo, alcanzó la oportunidad de numerosas ediciones, siendo la más conocida El Tesoro del Hechicero, que reunía un minucioso elenco de consejos y admoniciones sobre el cuidado de la salud, asentada en prácticas de nigromancia y magia blanca. En tiempos de abatimiento, la desesperación y el miedo empujaron a la zozobra del consuelo de buscar a los responsables de los considerados castigos divinos. Judíos y leprosos se convirtieron rápidamente en víctimas propiciatorias contra los que se lanzó una despiadada persecución contra estos hombres que parecían ser instrumentos de un Dios vengador que azotaba a las criaturas. Era menester encontrar la coherencia que permitiera recomponer el mundo herido, y el alivio principiaba justamente por encontrar al culpable del desastre. Sacrificios humanos para apaciguar el ánimo de divinidades exasperadas se prolongaron en renovadas liturgias a lo largo de los siglos, que continuaron descargando su miedo y angustias en el otro, en el distinto, en el desemejante, rechazado por temido y temido por rechazado, que no había podido integrarse ante el núcleo social herido. Este desorden del que hablábamos en los párrafos anteriores debe ser compensado por un modelo disciplinar que vigile y controle eficazmente el mundo de los vivos, los enfermos y los muertos. Pero es muy difícil anudar esta caótica estructura y sostenerla. Veremos a continuación cómo aparecieron nuevos segmentos desde las mismas bases sociales que actuaron para contrarrestar la epidemia. Me voy a referir brevemente al tema de la peste negra. Es una zoonosis, una enfermedad que proviene del mundo animal. El bacilo fue recién descubierto en 1894 y es transmitido por las pulgas de las ratas o de otros roedores salvajes como marmotas o ardillas que contagian la peste. Hoy en Mongolia existe un nuevo brote de peste negra. Esto nos hemos enterado en estas semanas. Las cacerías de pieles practicadas por los pueblos nómades de las estepas mongoles contribuyeron a su difusión cuando la dominación mongol se afincó y se multiplicaron sus redes comerciales con Europa y Asia. Entonces la peste viajó rápidamente desde las planicies mongoles hasta Constantinopla, Asia Menor y África, y a través del Mediterráneo. Hacia 1347 impactó en Europa, sosteniéndose allí hasta el 1400, alentada por el intenso tráfico marítimo, no tardando incluso en convertirse en una enfermedad endémica con periódicos rebrotes que, sin alcanzar la virulencia del primero, cobraban significativamente sus víctimas en los sectores de población más vulnerables. La enfermedad se caracteriza por la presencia de hemorragias cutáneas, las bubas de color azulado, en realidad pústulas de sangre, que le imprimen al enfermo un singular aspecto, y tras un rápido periodo de incubación de 3 a 5 días, altas temperaturas, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico, estaban acompañadas además por dolores y fuerte sudoración. En el otoño de la Edad Media, no era un flagelo desconocido, porque aún se guardaba memoria de la epidemia que había diezmado la corte de Justiniano en Bizancio, salvándose de su estrago el propio emperador. Pero no se esperaba esta peste que avanzaba decidida desde tierras lejanas.
La literatura no permaneció ajena al albur de las nuevas adversidades. Cuando arreciaban los días de la epidemia de la peste negra que asoló Florencia en 1348, 7 jóvenes mujeres y 3 hombres que se encuentran en la iglesia de Santa María Novella resuelven abandonar la ciudad y buscar refugio con sus criados en una deliciosa villa de la campiña vecina, donde cada uno de los miembros del grupo relatará en la noche un cuento, con excepción de la jornada dedicada a las labores y a los días sagrados exentos de trabajo. Con esta estrategia discursiva, que muchos años después, en 1816, daría lugar a Frankenstein, se estructuran las 100 historias, en realidad son 101 historias del Decamerón, inicialmente escrito por Giovanni Boccaccio entre los años 1351 a 1353, en el ocaso de la Edad Media. Mientras la peste recrudecía en la moribunda Florencia, en un jardín retirado de la ciudad herida, apestada, florecía un espacio feliz de libre sensualidad, donde el amor y el erotismo eran los principales convidados. El proemio del Decamerón señalaba la aterradora imagen de la peste en cuadros horrorosos, como ese relato inicial en que 2 puercos se alimentan del cadáver de una persona que ha fallecido por la peste negra e inmediatamente caen sobre los restos que están mordiendo. El escenario además alcanzaba sus cotas más dramáticas en la población más vulnerable. Las descripciones de cómo mueren los pobres son realmente aterradoras. En el tránsito de este mismo siglo XIV, una noble mujer española, camarera mayor, privada y valida de la reina Catalina de Lancaster entre 1406 y 1412, cuando Catalina de Lancaster ejerce la regencia del reino por los derechos dinásticos de su hijo, que es nada más y nada menos que el futuro Juan II de Castilla, tras la muerte de Enrique III de Castilla el Doliente. En ese momento, esta mujer escribe sus memorias. Vida y tragedias de Leonor López de Córdoba, memorias dictadas en Córdoba entre 1401 y 1404, donde ella relata su vida, cuenta cómo tras un pacto esponsalicio concertado cuando tenía 7 años de edad, esto estaba perfectamente permitido de acuerdo a la legislación castellana, su casamiento posterior, del que nacen 4 hijos, su periodo de valida de Catalina de Lancaster, del cual debe luego irse por intrigas cortesanas, etc. Es un relato riquísimo, muy breve, muy escueto, escrito en primera persona, donde intenta defenderse de los problemas, intenta defender el honor familiar, etcétera, y las acusaciones que dio lugar su paso por su cargo de privado de la reina. El documento original se ha perdido. Una copia incompleta se conserva hoy en la Biblioteca Colombina. Es conservada en un instrumento notarial de 9 apretados folios, escrito, como les dije, en primera persona, y plagado de aforismos legales. Y en este relato familiar, íntimo, de defensa de doña Leonor, aparece la peste, aparece el tratamiento de la peste. Es la peste que asoló Castilla en 1374 y cuyos embates logró resistir Leonor, pero que se llevó a parte de su familia. Ella dice: el dolor le llegó a mi corazón, y yo me sintiera humillada y amarga porque por mí había entrado en aquella casa una enfermedad tan grave que por mis pecados 13 personas murieron. El documento describe minuciosamente las prácticas religiosas a las que a Leonor acudía devotamente para afrontar la epidemia. Peste negra, lepra, cólera, viruela, sífilis, tifus, fiebres malignas,
todo en sucesivas oleadas de pestes y plagas, cuyos nombres se utilizan indistintamente para referenciar epidemias que producían gran mortandad, sin existir registros documentales ciertos y conciencia clara de sus especificidades. El fuego del mal ardiente quema las poblaciones del año 1000. Una enfermedad desconocida provoca un terror inmenso, pero aún no llega lo peor. La peste negra devasta Europa y liquida un tercio de su población durante el verano de 1348. Como el SIDA, para algunos de los años 80, esta epidemia se vive como castigo del pecado. Se buscan entonces víctimas propiciatorias y se encuentran judíos y leprosos. Se los acusa de envenenar los pozos. Las ciudades se repliegan. Prohíben que ingrese el extranjero sospechoso de contagio. La muerte está en todas partes, en la vida, en el arte, en la literatura. Pero los hombres de la época temen otra enfermedad, la lepra, que se considera propia de la perversión sexual. Sobre el cuerpo de estos desgraciados se reflejaría la podredumbre de las almas. Aísla y encierran entonces a los leprosos, rechazo radical que recuerda algunas actitudes del SIDA. Es una cita de George Dewey. Cuando se cree haber identificado al chivo expiatorio, al que se supone culpable de la peste, se desata una cruda xenofobia que construye un imaginario pesimista y cruel, en ocasiones de incontenibles consecuencias. Resurge el mundo de las mentalidades mágicas, se desconfía de la medicina científica, a quien coyunturalmente se le atribuye incluso haber provocado la peste por el empleo de medicamentos y prácticas que son resistidas. Curanderos y sanadores, con sus empastos de polvos y hierbas naturales, sus conjuros y oraciones, inspiran mayor confianza por el fortalecimiento del pensamiento mágico cuando la medicina tradicional no logra dar respuesta a la epidemia. En el Nuevo Mundo se desataron las epidemias de sarampión, modorra, tifus, plaga pulmonar, gripe, malaria, fiebres cuartanas, disentería hemorrágica, difteria, fiebre palúdica, fiebre amarilla, viruela, que los aztecas referenciaban como gran erupción cutánea que atacó todo el continente en sucesivas oleadas, originando la célebre Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o Expedición Balmis, sufragada por Carlos IV, que dio la vuelta al mundo en los dominios hispánicos entre los años 1803 a 1806 con el propósito de erradicar la viruela de todos los rincones del Imperio Español de ultramar. A esto se ha referido la magnífica conferencia que en la reunión anterior llevó a cabo la doctora Ana María Martínez de Sánchez, por lo cual no voy a decir nada de ella. En la segunda mitad del siglo XIX, el Río de la Plata sufrió brotes de fiebre amarilla traída en 1857 desde Montevideo por barcos provenientes del Brasil, donde la enfermedad era endémica. Un año después, la enfermedad volvió a aparecer, causando 300 muertos en la ciudad de Buenos Aires, cifra que se duplicaría 10 años más tarde con la epidemia de cólera de 1867. Si bien la primera epidemia de cólera casi no registró víctimas, la segunda oleada en el verano de 1868 atacó gran parte de Buenos Aires y más de 10 provincias argentinas. Y la epidemia logró incluso paralizar las operaciones militares de la Guerra del Paraguay, enfermando a 4.000 soldados y matando a 2.400. Su virulencia se llevó incluso al vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, que reemplazaba al general Mitre, ausente de la República, por la dirección de la Guerra del Paraguay. Esta misma contienda, iniciada en 1865, sería la causa de un nuevo brote de fiebre amarilla que cobraría la vida de alrededor 14.000 personas en apenas 4 meses. Veremos a continuación cómo se desarrolló la epidemia de 1871 de fiebre amarilla o vómito negro. En el último cuarto del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires era un geométrico damero que componía un verdadero tablero de ajedrez, afrontando una paradoja
cuya absurda incongruencia sellaría amargamente el destino de la epidemia de 1871. La ciudad recostada sobre el gran río había crecido demográficamente en absoluta soledad con su estructura habitacional. Buenos Aires se encontraba habitada por casi 180.000 personas, con un altísimo porcentaje de población inmigrante alojada en condiciones paupérrimas. Este crecimiento demográfico se robusteció con el considerable ingreso de población inmigrante, alentada con un decidido motor de progreso económico en toda la segunda mitad del siglo XIX. Se desarrollaron políticas de aliento a la inmigración, tarea que no tardó en cuajar con un altísimo ingreso de sectores empobrecidos de Europa que huían desesperados de pésimas condiciones de vida y trabajo. El resumen estadístico del movimiento inmigratorio en la República Argentina, años 1857-1924, publicado en los talleres oficiales del Ministerio de Agricultura en 1925, que tengo aquí a la vista, arroja cifras elocuentes. Entre 1857 y 1890 ingresaron al país 1.280.577 inmigrantes. Entre los días 15 a 17 de septiembre de 1869, por especial gestión del presidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento, se llevó a cabo el censo nacional que dirigió el doctor Diego de la Fuente. Sus resultados apuntaron a que la población del territorio argentino ascendía a 1.830.214 habitantes, incluidos 93.138 indios, que habitaban las regiones chaqueña, patagónica, fueguina y misionera. La ciudad de Buenos Aires, con alta tasa de natalidad, pero también con una alta tasa de mortalidad, contaba con 177.787 habitantes, entre los cuales moraban 88.126 extranjeros. De estos, 44.233 eran italianos y 14.609 españoles, es decir, que la población de origen italiano triplicaba la española. Sobre casi 19.000 viviendas urbanas, 2.300 revestían una construcción primaria de madera o barro y paja. Pero el desarrollo, como decía, de la planta edilicia, de la planta urbana, el desarrollo edilicio de la planta urbana de la ciudad, no acompañaba la desbordada elocuencia de su despliegue demográfico. Las viviendas de locación múltiple, el clásico conventillo, asentado en casonas que habían sido abandonadas por sus dueños originales, pero que sin embargo conservaban la propiedad de las mismas y las rentaban por cuartos a los inmigrantes recién llegados, se convirtió en un próspero negocio y no tardó en erigirse en un peligroso foco de contaminación epidémica. Asentados en espacios mezquinos, atestados de inmigrantes, con cocinas comunes u hornillos improvisados colocados en los mismos dormitorios, con letrinas compartidas, mezclados los olores a los alientos, los conventillos fueron el primer y único refugio de las oleadas de inmigrantes que día a día vomitaban las panzas de los barcos. Carente de servicios cloacales y de un adecuado suministro de agua potable, la contaminación de las napas de agua donde se extraía el líquido vital con la peligrosa vecindad de los pozos ciegos que recibían las aguas hervidas, los desechos y las basuras de la ciudad, esto provocaba múltiples infecciones y severas enfermedades gastrointestinales. Voy a leer un solo testimonio, que es un dato curioso. Es la crónica que escribe en ese año de 1871 Adam Adgel. Adam Adgel lo hace para dejar una memoria, se llama a su familia, de justamente de esta inmigración, de este testimonio familiar, de cómo llegaron al país y cómo se radicaron los primeros Adgel. El libro se imprimió en 1871, se escribió y se imprimió en 1871, y fue una tirada de muy pocos ejemplares que solamente ha conservado la familia. Dice
así, desde que fue construida nuestra ciudad, nunca se evacuó un excusado. Los pozos negros tienen una profundidad de 20 a 60 pies, no tienen revestimiento, carecen de caños de salida, los líquidos son absorbidos por la tierra circundante y cuando las partes sólidas se han acumulado hasta llegar casi al inodoro, se hace un nuevo pozo al lado del antiguo y se lo comunica con el viejo mediante una pequeña zanja. Va a parar allí los residuos de la cocina, de modo que tenemos 30.000 pozos negros o aguas de los 1.000 olores, llenos al tope, y otros 15.000 hasta la mitad, que continuamente a través de todos los poros transpiran sus miasmas, convirtiendo la ciudad en los días sin viento y con elevada humedad en una verdadera cueva pestilente. Esto es lo que refiere un vecino de la ciudad que no tiene pretensiones de escritor ni de denuncia, simplemente escribe una crónica para sus hijos y sus nietos para memoria de la gesta familiar al lanzarse a la inmigración. La deficitaria recolección de la basura acumulaba los despojos en zonas periféricas de la ciudad, donde con una piedra de considerables dimensiones se aplanaban los residuos para utilizarlos como relleno en los terrenos bajos y para la nivelación de las calles que se pavimentaban a bola. Es decir, que la basura se acumulaba, se aplanaba con rodillos de piedra y luego servía para la nivelación de las viejas calles de la ciudad, de tierra, que se comenzaban a empedrar, donde pasaban carretas, carretones, caballos, etcétera, dejando huecos que luego se convertían cuando llovía en pequeños ahí lugares muy difíciles de transitar. En fin, esto se rellenaba con basura y arriba entonces se colocaban piedras que se unían con las juntas que se establecían, la brea caliente, etc. El calor del verano fermentaba los desechos enterrados que despedían vapores insoportables que se escapaban por las juntas del pavimento. Además, la recolección se llevaba a cabo en carros abiertos, que levantaban los residuos amontonados en estado de putrefacción que solían desbordar la capacidad del transporte, dejando al paso un reguero de residuos que ya nadie volvía a levantar. Saladeros, mataderos, graserías y otros establecimientos de una incipiente industria decimonónica arrojaban displicentemente sus desperdicios al riachuelo o a sus afluentes sin tratamiento alguno. La sangre y las entrañas desechadas del sacrificio de animales en los mataderos vecinos a las márgenes del riachuelo terminaban en sus aguas, circunstancia que provocaba la infestación de las orillas, donde se criaban nubes de moscas y mosquitos a la paz que una marea de hedores repugnantes invadía la atmósfera de la ciudad. Se había construido un verdadero basurero líquido, convertido en un foco infeccioso por la gran cantidad de materias orgánicas en estado de putrefacción que albergaban sus fétidas aguas, convertidas en el perfecto caldo de cultivo para la incubación de los mosquitos. Solo faltaba una epidemia que pusiera a prueba las leyes del mercado, y naturalmente que sí, naturalmente que la epidemia llegó. Probablemente en barcos provenientes de Asunción, en pleno desarrollo de la guerra de la Triple Alianza, la enfermedad arribó a Buenos Aires en el mes de enero de 1871. Previamente se registró un brote en Corrientes. Exhausta por la larga guerra que mantenía con el Brasil desde 1864 y desde el 1 de mayo de 1865 con los países de la Triple Alianza, Paraguay atravesaba hacia finales de 1870 los estertores finales de la guerra. Carente de estructura sanitaria, agotada, abatida y hambriada, Asunción sufrió en los últimos meses de 1870 un brote de fiebre amarilla originada por los contagios provocados por prisioneros paraguayos repatriados desde el Brasil, virus que rápidamente se trasladó a Corrientes, donde el primer caso fue diagnosticado el 14 de diciembre de 1870. La guerra había convertido a Corrientes en el principal nudo de comunicaciones con el alto mando aliado,
una estratégica cabecera en el abastecimiento de las tropas del teatro de operaciones, con un puerto donde atracaban todos los navíos que iban al combate y un incesante traslado de tropas. La peste cobró 2.000 muertos en Corrientes en los primeros meses de 1871. Era inevitable la infección de Buenos Aires, sede naturalmente de las autoridades nacionales del país, de las provinciales y aún de las municipales. Todavía no estaba resuelto el tema de la capital. Sería unos 9 años después y costaría otra guerra. La fiebre amarilla se desarrollaría con especial virulencia en las zonas más densamente pobladas de los barrios del sur de Buenos Aires: San Telmo, Montserrat, San Nicolás, San Miguel, Catedral al sur y Balvanera. El censo municipal de 1887 denunciaba el siguiente encadenamiento mensual de los 13.614 muertas ocurridos en el primer semestre de 1871. En enero 6 personas murieron, en febrero 298, en marzo 4.895, abril fue el mes que más gente murió, 7.535, mayo 842 y junio 38. De esta señal que se recuperó casi de inmediato, pese a que las muertes en la ciudad se multiplicaban, los festejos de carnaval del mes de febrero de 1871 no fueron interrumpidos, porque como aún algún autor ha dicho, los cascabeles de Momo no lograron apagar los dobles de las campanas. Inexplicablemente los periódicos aconsejaban a la población olvidarse de esto, que no es una peste, que es apenas una enfermedad radicada en los barrios del sur, etc., y celebrar el carnaval. Mardoqueo Navarro anotaba: las fiestas arrecian, pero ignorada por las autoridades, la peste avanzaba a pasos agigantados. Las viviendas de locación múltiple radicadas en el barrio de San Telmo, de calle Bolívar 392 y Cochabamba 113, constituyeron los primeros focos del contagio. Bolívar 392 era un pequeño inquilinato de apenas 8 cuartos, donde moraba el inmigrante italiano Ángel Vignolo. Él y su nuera Colombo mueren, pero la certifica, el médico constata su muerte, pero no habla en el certificado de defunción de fiebre amarilla, simplemente dice que es una gastroenteritis y una inflamación de los pulmones a la mujer, pero sí le comunican la verdad al jefe de policía y otros. Se intenta acordonar y declarar en cuarentena el barrio sur. ¿Por qué ahora en barrio norte ha ocurrido un brote epidémico? Cuando las autoridades llegan a este desvencijado caserón que poseía una capacidad para albergar 50 personas y sin embargo moraban en él 320 inmigrantes, las autoridades se dan cuenta de lo que está ocurriendo. En el conventillo vivía su propio dueño, con su familia, ocupaba las habitaciones de adelante, las mejores habitaciones. Pero en el fondo del terreno, en el patio trasero, se albergaba una descomunal montaña de basura que era el preciado festín de ratas, roedores, moscas y mosquitos. ¿Por qué el dueño del conventillo que regentaba, vivía allí con su familia y regentaba esto que parecía un próspero negocio de alquilar los cuartos, una casa donde antes vivía una sola familia, ahora vivían 320 personas? ¿Por qué le había prohibido a los inquilinos que allí vivían en pésimas condiciones de salubridad e higiene acumular la basura en el patio trasero? Se vendía para el relleno de las calles de un programa de empedrado que cada vez funcionaba mejor. Se necesitaban 10 carros, se precisaron 10 carros de basura para eliminar esa montaña que como monumento a la miseria se alzaba en los fondos de la casa. Entre tanto, la peste ya había tomado la ciudad. En esos días aciagos, un empresario catamarqueño, no es un escritor, pero es un hombre vinculado a la labor periodística,
escribe con pinceladas escuetas, muy certeras, lo que se considera el mejor documento sobre la peste amarilla de 1871. Escribe los diarios de la peste, que después va a publicar. Después lo va a publicar el diario La República. Y día a día, en breves frases muy contundentes que apuntan a señalar algo que es una constante, la desidia de las autoridades. Allí se va describiendo día a día el desarrollo de la peste. Comienza en el mes de enero, termina el diario en el mes de junio. Los casos ya estaban recrudeciendo. El 4 de febrero se establece un cordón sanitario para aislar toda la zona sur, y Buenos Aires es declarado puerto infectado. Entonces el presidente Sarmiento y el vicepresidente Adolfo Alsina abandonan la ciudad. El presidente huye, el vicepresidente también sigue al presidente, se van de la ciudad, la abandonan, con una comitiva de unas 70 personas, que incluía ministros, secretarios de Estado, etc. Toman un tren y van a una ciudad ícono en la lucha de fronteras contra el indio, era el Fortín Mercedes, pero en ese momento ya era la ciudad de Mercedes, hoy es la actual ciudad de Mercedes, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Viene Sarmiento algunas veces a firmar el despacho en estos meses asiagos, pero bueno, huye de la ciudad. Sarmiento era el hombre que al ascender a la primera magistratura de la República había dicho: una mayoría me ha traído al poder sin que lo haya yo solicitado, y tengo por lo tanto derecho para pedirles, al sentarme en la dura silla que me han deparado, que la población se mantenga unida y que no eche solo sobre mí las responsabilidades del gobierno. Es decir, un hombre que al ascender a la primera magistratura del país, el 12 de octubre de 1868, convocaba a gobernar juntos, a permanecer unidos, etc. Sin embargo, ante la epidemia, junto al vicepresidente, huye. El Parlamento, el Congreso argentino, no se reúne ni una sola vez en estos días, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires se van, abandonan la ciudad de Buenos Aires y se van a sus casas, a sus estancias y a sus casas de veraneo. La prensa esto lo enrostra decidida. Hay rasgos de cobardía que dan la medida de lo que es un magistrado y lo que podrá dar de sí en adelante en el alto ejercicio que le confieran los pueblos. El señor Sarmiento ha abandonado inconstitucionalmente la ciudad, que es el asiento de la autoridad nacional, de la que no puede separarse un solo momento sin autorización del Congreso, y la ha abandonado en momentos en que el terror y el duelo extienden su manto fúnebre sobre toda esta población. Mardoqueo Navarro lo dice, Mardoqueo, el autor, el catamarqueño, autor de este diario de la peste, lo dice claramente. El presidente huye, los legisladores huyen, los jueces municipales huyen, todo el mundo huye cada día gratis. Aunque se desconocía la verdadera causa de la fiebre atribuida a la pestilencia de las miasmas que atormentaban la ciudad, el tema estaba en la punta de los dedos, porque en esos zanjones, en ese riacho, esa red de riachos infestados que desembocaban en el riachuelo, se criaba el verdadero vector del contagio, la hembra del mosquito Aedes aegypti. Faltarían todavía algunos años para que el médico cubano Carlos Juan Finlan descubriera el ciclo de contagio provocado por la hembra de la variedad del mosquito Aedes aegypti, que lograba nacer y vivir donde se acumulaban unos pocos milímetros de agua. El día de nacimiento de este médico, Carlos Juan Finlan, es hoy el Día del Médico, el 3 de diciembre. La enfermedad transitaba un rápido proceso de incubación con escalofríos, quebrantamiento general, dolor de cabeza, vómitos, diarreas, dolores musculares, etc. Luego remitía y en una tercera etapa llegaba el enfermo, ya cae presa del delirio, la temperatura desciende por debajo de lo normal, la respiración es lenta, el punto acelerado, etcétera, vómitos cada vez más abundantes, y muere.
El desconocimiento del periodo de contagio y de sus verdaderas causas impidió el hallazgo de la solución, la cura de los enfermos, la contención de la epidemia y el cuidado de la cuestión sanitaria de la ciudad. Los diarios de la época era como que daban vueltas alrededor del tema sin saber que el vector era el mosquito. Entonces hablaban de los efluvios y vapores provenientes del material orgánico en descomposición, etcétera. Como que el aire se respiraba y uno se infectaba. La cantidad de muertos cada vez mayor obligaba a Mardoqueo Navarro a decir no hay hospitales, no hay sepultureros, focos hay 10.000, despoblación. La gente se encerraba, pero en el encierro, en jarras, en palanganas, en floreros, ahí se hospedaba el verdugo, y a muchos, dice, no les alcanzó la vida para comprenderlo. Bueno, hay preciosas descripciones, bueno, aterradoras descripciones de estos días, hechas por un escritor de fuste como es Paul Grusac. En ese libro delicioso de Paul Grusac, Los que pasaban, tiene páginas dedicadas a la fiebre amarilla. Cómo las calles se convertían en ríos donde flotaban los cadáveres. No quiero leerlo para no abrumar, ya debo estar cerrando. Las comisiones de salubridad insistían en la observancia de estrictas medidas higiénicas que comprendían la desinfección con cal de los espacios sanitarios de las viviendas, blanqueo completo de los edificios, continuo hervido del agua utilizada para la preparación de los alimentos, higiene de las casas, etc. Se redujeron las horas de velorios y honras fúnebres, se ordenó señalar las casas donde habían morado los fallecidos, la quema de los vestidos, enseres personales, ropa de cama, etc. Las quemas de enseres, ropa y muebles que habían sido el patrimonio de los enfermos descubrió la faceta más dramática en el escenario de los conventillos atestados de inmigrantes, donde la pobreza alcanzaba sus cotas más gruesas. Expulsados de sus, cuando se conocía que allí había un muerto por fiebre amarilla, llegaban las autoridades, cerraban el conventillo, sacaban a todos a la calle y le quemaban todo, su ropa, sus muebles, etcétera, porque se consideraba que allí estaba el contagio. ¿Quién ayuda? ¿Quién gestiona todo esto? Porque el presidente ha huido, el Congreso no está reunido, la Corte Suprema no está. ¿Quién gestiona esta crisis? La Iglesia arrincona los bancos de los templos naturalmente deshabitados, se prohíben las reuniones en las iglesias y comienza a alojar en los espacios de las iglesias, de los templos, a estas personas que habían sido desalojadas de sus humildes moradas. El ejército argentino pone también sus carpas en lugares aledaños a la ciudad. Algunos inmigrantes completamente desesperados logran gestionar ante el consulado de Italia el regreso a su patria lejana, viajes azarosos en la que muchos mueren y son arrojados a las aguas del océano. ¿Cómo fueron los recursos médicos o cuáles fueron los recursos médicos con que se intentaba afrontar la epidemia? Purgantes y vomitivos, que aplicados en exceso no hacían más que debilitar el extenuado organismo humano aquejado por la fiebre. Estos purgantes y vomitivos constituían los remedios más comúnmente aplicados. Por eso se llama epidemia de fiebre amarilla o vómito negro. Tampoco faltó el ofrecimiento de las curas mágicas, que embozaban la oportunidad de un fecundo negocio. Circulaban en la ciudad pequeñas publicaciones en forma de folletos que describían y aconsejaban la adopción de terapias supuestamente consideradas infalibles para la derrota de la peste. Yo me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires y trabajaba allí, haber encontrado en esa preciosa colección de folletos raros y curiosos que la Biblioteca Nacional, cuando estaba en la calle México, estaban albergados en el segundo subsuelo, un expediente de 24 páginas, un folletito
fiebre amarilla, curación, síntomas de supresión de orina, contagio, vómito negro, modo sencillo para curarse uno mismo. Su autor es un tal Ernesto Martín. Se imprimió muchísimo, se imprimió en los talleres gráficos de la imprenta La República. Debió haber sido un buen negocio para este Ernesto Martín, porque las epidemias descubren lo mejor y lo peor del alma humana. La excelsa solidaridad y la bondad, y quienes también medraban en la catástrofe sanitaria. Los bandidos que disfrazados de enfermeros ingresaban a las casas, un médico extranjero es denunciado que robó 9.000 pesos debajo de la almohada de un cliente agonizante, casas vacías, comercios cerrados, que se convierte muy pronto en el fácil blanco de un saqueo. El domingo pascual, el 9 de abril, significó el día más dramático. Ese día hubo 501 fallecidos. Ya no había ataúdes, no había manera cada vez era más difícil sacar los cadáveres de la ciudad. El Nacional del 24 de marzo de 1871 dice: escapar, se vende o se alquila una gran casa quinta en uno de los pueblos de campaña que toca el ferrocarril del oeste. Trate la confitería de Rivadavia y Libertad. Pero las poblaciones vecinas recibían aterradas el río de residentes porteños que despavoridos huían de la ciudad, porque la peste comenzó a extenderse por los asentamientos vecinos. Pero ¿quiénes podían huir? Las clases acomodadas, que inicialmente habían abandonado las grandes casones del barrio sur, foco de las primeras infecciones, para huir hacia el norte o hacia lo que era el pueblo de Belgrano. Bueno, hay numerosos testimonios, los voy a dejar de lado. La vida de la ciudad entró en un cono de sombra. A duras penas se abrían los comercios de primera necesidad, escaseaban las provisiones, y antes del atardecer las calles quedaban desiertas. Mardoqueo Navarro dice: se entierran vivos, porque una vez una persona fue enterrada viva y a último momento el sepulturero se movió y el sepulturero lo logró sacar. Buenos Aires contaba con 40 carros fúnebres, pero la proliferación de los decesos obligó a transportar los féretros en coches comunes de plaza y hasta en carros abiertos. Hudson dice cómo a la noche pasaban incluso los carros de basura, donde los basureros gritaban: saquen a los muertos, y eran apilados en carros de basura. El precio de los ataúdes se disparó. La multiplicación de las defunciones desbordó la capacidad del cementerio del sur, del Parque Ameguino, y obligó a una premiada compra de las primeras hectáreas de la chacarita de los colegiales. Esta chacrita de los colegiales, porque era la chacrita de los colegiales jesuíticos, donde iban a pasar su verano. Allí rápidamente se armó un nuevo cementerio. Y se armó entonces un transporte más barato y más rápido para el transporte de los ataúdes, que es el famoso tren de la muerte. Esa máquina, esa locomotora, la porteña, que había hecho su primer viaje inaugural el 29 de agosto de 1857, es rápidamente reacondicionada para hacer 2 viajes por día hacia este nuevo cementerio de la Chacrita, los colegiales. Hoy el cementerio de la Chacarita, bueno, pasó por distintas, pero ese es el origen de la Chacarita, del cementerio de la Chacarita. Es decir, que se armó un periplo, se establecieron los rieles bajo la dirección del ingeniero Augusto Ringolet, a marcha forzada, cuadros de operarios trabajan forzadamente para justamente establecer desde 11 salía hasta el cementerio. El 14 de abril la porteña hace su primer viaje, transportando 345 ataúdes. Se establece un depósito de cadáveres en la esquina de Corrientes y Pueyrredón. Y desde allí, entonces,
hasta la Chacarita es el recorrido de la porteña 2 veces por día. Los cadáveres a veces eran llevados en ataúdes, a veces eran envueltos en trapos, porque ya no había ataúdes. Bueno, por supuesto se utilizan fosas comunes, donde a 2 metros de profundidad, donde se imparte sobre los cadáveres una gruesa capa de cal. Desde los primeros brotes epidémicos que había sufrido la ciudad, se organizaron las primeras disposiciones en resguardo de la salud pública. El Consejo de Higiene Pública, que comienza con estas primeras medidas de higiene, ampliación de los equipos de recolección de basura, blanqueamiento de edificios, etc. Y se crea las comisiones parroquiales, que están integradas por los vecinos más respetables de cada parroquia. ¿Por qué? Porque la estrategia es confiar en los propios vecinos la habilidad para prevenir y batallar contra los brotes epidémicos. Pero en este momento, en 1871, ante la ausencia absoluta del Estado, se produce un verdadero mitin popular que es convocado desde la prensa a una reunión así, a cielo abierto, en la Plaza de la Victoria, y se conforma una comisión popular que es la encargada de planificar y organizar los esfuerzos para combatir la epidemia. ¿Quién la dirige? Un cordobés, un magnífico hombre, un hombre bondadoso, sereno, no es médico, es abogado, es José Roque Pérez. Él es el que la va a dirigir. Roque Pérez era viudo el día que acepta este nombramiento, va a su casa y dicta su testamento, porque sabe, se despide de sus hijos, porque sabe que va a morir. Y acepta este desafío para ayudar al prójimo. En esa comisión, les leo rápidamente algunos de los nombres: Billinghurst, Juan C. Gómez, Manuel Bilbao, Manuel Argerich, el médico que también muere, José María Cantilo, Manuel Quintana, León Walsh, Carlos Guido Espano, el poeta, Aristóbulo del Valle, Evaristo Carriego, no es el autor de las misas herejes, no es el poeta, es el abuelo del poeta, Alejandro Con, José S. Paz, Bartolomé Mitre, el padre y el hijo, Gustavo Nessler, Juan y Daniela Genti, bueno, Florencio, el padre Dillon, en fin. Su domicilio se fija en Bolívar 82 y más tarde la sede de la Comisión Popular que gestiona la lucha contra la epidemia es un edificio icónico de Buenos Aires, es la universidad. El abuelo de este futuro poeta, Evaristo, que nacería 12 años después, escribe en la tribuna: no tengo millones que dar a los pobres, pero tengo un corazón que sabe asociarse a todos los infortunios. Y esta comisión comienza a través de los periódicos a solicitar donaciones. Los periódicos se convierten en las receptorías de las donaciones, que llegan a totalizar 3.700.000 pesos. Y se publica un manifiesto, no lo puedo leer, que es un verdadero programa de trabajo. Bueno, se organiza la asistencia a los enfermos, la provisión de comida, de ropa, a todos aquellos que han perdido su casa, en fin, se organizan guardias médicas, y hasta en un momento determinado la propia Comisión Popular le avisan del secretario de quien regulaba el cementerio de la Chacarita: hoy han llegado tantos cadáveres que no podemos, ya no tenemos los sepultureros, muchos han muerto, no tenemos cómo enterrarlos. Carlos Guido Espano y Manuel Bilbao se van a enterrar cadáveres junto al jefe de policía, Enrique O'Gorman. El frío de junio de 1871 arrinconó a la peste. Y aquí es el fin. Los casi 900 muertos del mes de mayo se redujeron a 38. El 21 de junio de 1871 se declaró vencido el flagelo. Sarmiento se vuelve a establecer en la ciudad, se abre el Congreso, etcétera, y se declara vencida la epidemia.
Si se pasa registro rápidamente a los fallecidos, ahí vemos quiénes trabajaron combatiendo la epidemia. 50 sacerdotes, bueno, 50 religiosos, sacerdotes, monjas, laicos consagrados, etc. 12 médicos, 5 farmacéuticos, ningún político, ningún legislador, ningún funcionario municipal. El primer sacerdote en morir es el padre Faggi. El padre Faggi es el pastor de la Grey Irlandesa Católica. No es el primer sacerdote irlandés que llega a Buenos Aires. El primero es Patrick Moran en 1821 y en 1830 Patrick O'Gorman. Él muere en plena lucha contra la epidemia. La Comisión Popular registra 4 fallecidos. Bueno, hay discusiones siempre si quiénes fueron realmente los fallecidos y otras personas que murieron en el tránsito de estos días, bien pudieran decir que murieron por fiebre amarilla, pero no, en fin. ¿Qué produjo la epidemia? La epidemia produjo un monumento, 4 tesis doctorales y una novela. Ese bellísimo monumento en mármol de Carrara, levantado en 1899, es la obra del escultor Juan Manuel Ferrari en el Parque Ameguino, porque allí estaba el viejo cementerio del sur, que reproduce en mármol de Carrara, en bulto, la escena del célebre cuadro de Juan Manuel Blanes, que refleja el momento en que Roque Pérez, el presidente de la Comisión Popular, y el médico Juan Manuel Argerich ingresan al mísero cuarto de un conventillo donde un hombre yace muerto contra la pared y un niño pequeño intenta aún alimentarse de los pechos de su madre, ya cadáver, derrumbado sobre un tosco piso de ladrillos. La escena existió. La muerta es Ana Bristiani, el niño no es un niño, es una niña. Fue llevado a la casa de Expósito. Ese cuadro lo pinta Juan Manuel Blanes, impacta por su belleza plástica. El gobierno argentino lo quiere comprar, Blanes no quiere. El cuadro está actualmente en el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Entonces, el gobierno le pide una copia, Blanes no quiere hacer la copia. Finalmente se hace una copia que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes, fue robado en la última dictadura militar y luego apareció otra copia. Es decir, que el cuadro tiene también una trágica historia. Y ese cuadro es reproducido en mármol de Carrara en el monumento de Parque Ameguino. Meses después, 4 tesis doctorales fueron presentadas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esas tesis eran por jóvenes que habían hecho su práctica médica en lazaretos y en hospitales atendiendo enfermos. No son tesis tal vez que puedan ser importantes para un médico, porque todas, bueno, dicen también que es una enfermedad miasmática, que es por los olores, etc. Todavía no se conoce el mosquito, la labor del mosquito como vector de contagio, pero para un historiador y un historiador del derecho no tienen desperdicio. ¿Por qué? Porque estos practicantes, estos jóvenes practicantes, hablan con los enfermos y les preguntan condiciones de vida, trabajo, salud, es decir, que son un banco de datos para estudiar las condiciones sociales y económicas del último cuarto del siglo XIX. Por supuesto, ya se atisban en todas ellas los principios del higienismo, ¿no?, que Rawson después elaboraría también. Esta teoría que ya había comenzado a desbozarse en 1790, cuando John Peter Frank dijo: el verdadero origen de las epidemias y de las enfermedades es la pobreza, pero no puedo extenderme sobre esto. Les decía que produjo el monumento, ya lo hemos visto, 4 tesis doctorales y una novela. La novela es esta, bueno, no, la verán, es Ralph Hearn. ¿Quién la escribe? La escribe William Hudson. Se acordarán de ese magnífico escritor que escribía con tanta facilidad
Dice cómo cuando nacía el pasto, un ornitólogo, un naturalista, el autor de ese libro delicioso que es Allá lejos y hace tiempo, donde describe su infancia, sus primeros años en la estancia de los 25 pues. Es autor también de ese libro precioso que es La Tierra Purpúrea, y los días de ocio en la Patagonia. Hudson se encontraba en la Patagonia en esos días. En 1873, ya vuelto a Buenos Aires, ya había pasado la epidemia, va a Inglaterra, y allí escribe esa novela en forma de folletín, 15 años después. 15 años después, en una revista, comienza a escribir en forma de folletín esta novela, que aunque no es testigo presencial, suponemos que por amistades, familiares, etcétera, recibiría una cumplida información de lo que estaba aconteciendo. El libro permaneció sin traducir, después hay una excelente traducción que hace pocos años hizo Alicia Jurado. Las conclusiones. Las epidemias determinaron una nueva construcción del espacio, el diseño de específicas secciones de poblaciones humanas conforme los particulares criterios adoptados, el establecimiento de las zonas prohibidas, el cierre y la clausura de determinadas áreas, la prohibición de circular, el sacrificio de bienes, matanza de animales, etc. Y en algunas veces fueron la espuela que aguijoneó la ampliación de la autoridad del Estado. A veces en los tiempos actuales estamos viviendo circunstancias parecidas. Surgen organizaciones civiles, nuevos actores que luchan desesperadamente para salvar las deficiencias institucionales y combatir la peste. ¿Cómo se reacciona ante la presencia de la peste? Inicialmente se intenta no verla, no admitirla, no aceptarla, negarla. Esta es una peste que ocurre en China, acá no va a venir. Algún ministro dijo un concepto parecido. La negligencia de las autoridades se explica porque toda peste significa el inevitable paro económico, el hundimiento de la circulación de bienes y parálisis de la producción, malestar en las calles y toda suerte de desórdenes sociales que no tardarán en brotar, interrupción de las relaciones económicas y políticas con el mundo exterior. Se especulaba que aunque causara un número de muertos, luego retrocedería por sí misma. Cuando aparecía en el horizonte de una ciudad la amenaza de una epidemia, las autoridades buscaban pareceres médicos tranquilizadores que se acomodaran a sus propósitos políticos, tendientes a evitar la circulación del pánico, porque no hay nada más destabilizador que el miedo. Entonces se disminuye su importancia, se ridiculizan opiniones de científicos, se recomiendan soluciones baratas y rápidas, pero la epidemia tiene una virtud. La virtud es poner en todo su dramatismo las penosas condiciones de vida de los sectores sociales donde la epidemia arrecia. El recurso de la huida está siempre presente, pero ¿quiénes pueden huir? Y solo aquellos que cuentan con medios suficientes para establecerse en zonas seguras. El resto debe permanecer en la ciudad sitiada o vagar por los campos, intentando procurarse el alimento. Se recurre a todas las formas del aislamiento social. Quienes pueden acumular alimentos se quedan encerrados en su casa. Esto lo dice claramente, por ejemplo, Giovanni Boccaccio, y la desconfianza y el recelo. La desconfianza y el recelo porque en épocas de la peste el prójimo es peligroso y la soledad forzada constituye la mejor terapia para evitar el contagio. Se cubren los rostros con máscaras, las manos con guantes, se rocían los vestidos con vinagre, los servicios religiosos, las bendiciones se imparten desde la lejanía. Se suspenden todos esos servicios religiosos. Las relaciones humanas entran en un cono de distancia que procura el aislamiento y el encierro. La misma liturgia de la muerte, las celebraciones del paso a la eternidad, el aseo del cadáver, la puesta en un cajón con sus mejores galas, la preparación de la cámara mortuoria, la convocatoria a una reunión familiar en torno a la capilla ardiente, las velas y los rezos susurrados devotamente eran achadas en aras de un rápido enterratorio del cadáver, envuelto en trapos o arrojado a fosas comunes bajo capas de cal viva. Y el miedo.
el miedo atroz y lacerante que paraliza y agarrota y que aguijoneaba a Martín Lutero cuando denunciaba la huida despavorida de los religiosos mientras la peste de 1539 arreciaba en Wittenberg. Huyen unos de otros y apenas si pueden encontrarse a alguien para cuidar y consolar a los enfermos. Ese miedo que el diablo pone en el corazón de las pobres gentes es la peste más temible. La multiplicación de los cadáveres naturalmente complica el entierro de los mismos. Había quienes en medio de la tragedia medraban en las sombras, los saqueadores que asaltaban las propiedades abandonadas o robaban de los cadáveres. Manzoni en Los novios retrataba a quienes en plena epidemia, con la espantosa multiplicación de cadáveres que obligaban a su retiro con carros comunitarios, ingresaban a las casas exigiendo rescates para no apilar en los carros los enfermos que aún vivían. Esa preciosa novela, Los novios, que, bueno, esos novios que tardan 500 páginas en lograr estar juntos, la novela es eterna, finalmente lo logran, superan la peste que ataca Milán. Por su parte, Daniel Defoe se acuerda, bueno, todos nos acordamos de Robinson Crusoe, pero él escribe en 1665 el diario del año de la peste. Este se publica en 1792, y ahí se alude a algo terrible. Los que contagiaban a sabiendas, es decir, aquellos que recorrían las plazas y las calles, bebían en las fuentes comunales para contagiar al resto de la población, incluso a su familia, a sus criados, etc. ¿Por qué? Porque pensaban que si contagiaban al resto, se aliviaban, se descargaba el veneno que recorría su cuerpo. Lutero, este hombre tan inteligente, este hombre que recorre el siglo XV y el siglo XVI, Lutero dice lo que nadie quiere oír. Criminales mayores que, sintiendo el germen de la enfermedad, se mezclan sin decir nada a sus hermanos como si se esperaran descargar en ellos el veneno que los devora. Realmente, si las cosas son así, termino por preguntarme si nosotros, los alemanes, somos hombres o demonios. La persecución al extranjero, al distinto, al que viste otras ropas, al que no es del lugar, porque se lo acusa siempre, la peste no es nuestra, nosotros estamos bien, la peste viene de afuera, se persigue al de afuera, al extranjero. La peste logra incluso quebrar los oscuros silencios que habían sepultado crímenes y dolores del pasado. La cercanía de la muerte lleva a la confesión y a la súplica del perdón. Se confiesan delitos que estaban sepultados en la comodidad de lo cotidiano. Pero también están los héroes, los hombres y mujeres que vencen el miedo y se ponen de pie. A lo largo de los siglos, sacerdotes, clérigos, hermanos, religiosas, funcionarios, laicos consagrados, médicos, enfermeros y practicantes, colegiales y simples vecinos de la comunidad, con recursos económicos o sin ellos, derrocharon bondad y amor por sus semejantes. Porque, como dice Alejandro Manzoni en Los novios, en las calamidades públicas y en los largos trastornos de cualquier orden de cosas, se ve siempre el exceso de la virtud. Muchas gracias.